Hola a todos, mi nombre es Rebeca Artica y vamos a seguir con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hoy estudiaremos el capítulo 4 del versículo 1 al 12, que se titula La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, si queremos crecer espiritualmente, debemos de agradar a Dios. Y para poder agradar a Dios, tenemos que seguir su voluntad como hijos de Dios. Y su voluntad para con nosotros es la santificación. ¿Y cómo poder ser santos, ser apartados de Dios? Aquí nos lo dice el apóstol Pablo. Primero es apartarnos de fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Apartarnos de tener relaciones con varias personas, relaciones sexuales, antes del matrimonio. Otro es tener solo una esposa, esposo, tener su propia esposa o esposo, como dice en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. También no tener deseos desordenados. ¿Qué quiere decir? Como dice en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener deseos malos, desordenados, querer estar con uno o con otro. Tenemos que estar firmes y tener, como dice aquí, solo una persona, una esposa o esposo. Otro mandamiento es no lastimar ni mentir al hermano, no tener malos pensamientos de él, no buscar perjudicarlo, no mentir. Tenemos que buscar la bendición para él, poder bendecirle, poder saber cómo bendecirle, orar por él, porque es nuestro hermano en Cristo. No alejarnos de la inmundicia y sí buscar la santificación. Alejarnos, como dice la palabra inmundicia, alejarnos de las cosas del mundo, de todo aquello que nos hace mal, que nos aleja de Dios, y buscar la santificación por medio de la palabra de Dios y la oración. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Al buscar la inmundicia, al no separarnos para Dios, estamos desechando el amor que Dios nos da. Estamos desechando todo aquello que Dios nos ha dado. No al hombre, sino a Dios. Y para poder crecer espiritualmente tenemos que agradarle y no desechar a Dios. Otro mandamiento es amarnos unos a otros como hermanos, como dice el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Tener tranquilidad es otro mandamiento, no afanarnos. Como dice en el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. No preocuparnos por problemas ajenos, sino ser tranquilos, confiar en Dios,
No afanarnos en las cosas del mundo, alejarnos de eso y estar confiados en que Dios lo resolverá todo y nos salvará, nos guardará de todo mal, perdón. Esforzarse en el trabajo uno mismo. En el versículo 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay que ser esforzados, honrados en el trabajo, en los estudios, en lo que sea, en la dedicación, en el ministerio, en la obra de Dios, ser esforzados con nuestras propias manos para poder dar buen testimonio del amor de Cristo que está en nosotros. Ser buenos heraldos de Cristo. Así que aquí hay unas pautas para poder ser santos, para poder apartarnos para Cristo. Una es apartarnos de la fornicación. La otra es tener solo un esposo o una esposa. La tercera es no tener deseos desordenados. La cuarta es no lastimar ni mentir al hermano. La quinta, no inmundicia y sí santificación. La sexta, amar a los hermanos. La séptima es tener tranquilidad y no afanarnos. Y la octava, es esforzarse en el trabajo. Aquí Dios nos está dando mandatos en cada una de las áreas. Primero en las relaciones. Al decirnos que hay que apartarnos de la fornicación, de tener solo una esposa, de no tener deseos desordenados. Luego en las amistades. Amistades, no lastimar, no mentir al hermano, amarlo. Luego en nuestra propia vida, alejarnos de todo lo malo del mundo y estar en santificación, leyendo la palabra de Dios, orando, trabajando en su obra. Y luego en el trabajo, Dios nos dice que estemos tranquilos y que nos esforcemos. Así que hermanos, si queremos agradar a Dios, debemos de cumplir todo esto, cumplir su voluntad, de amar a los hermanos, de apartarnos de todo lo malo. Dios les bendiga.